Abogados rosaristas, damos la bienvenida a todos los participantes en este momento. En este momento empiezan a unirse cada vez más por Facebook Live y por el Zoom, en los que hicieron previa inscripción a esta tertulia. Lo primero, agradecer en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas. Vemos que dentro de las personas que se han inscrito hay muchísimos jóvenes. Y esto es muy importante porque lo que van a escuchar a continuación y lo que hemos querido que escuchen es la historia viva de Colombia en este acápite relativo a la Constitución de 1991. Y hemos denominado a este ciclo de tertulias los 30 años del proceso constituyente, tertulia que el Colegio de Abogados Rosaristas organiza y ha querido vincularse en conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de 1991, que marcó pues un hito, como todos lo sabemos, en nuestra historia republicana y que por primera vez acercaba de manera tal a los ciudadanos a la Constitución. Sin lugar a dudas, los antecedentes que llevaron a nuestra Constitución actual fue, pues queremos o nos hemos propuesto recordarlos, conocerlos, estudiarlos y darlos a conocer a estas generaciones de estudiantes, de colombianos que nos acompañan hoy desde distintos puntos del país, desde Chile, desde Perú, que tenemos algunos de asistentes hoy día. Bienvenidos a esta remembranza. Hoy nos acompañan personas que vivieron en carne propia y muchos de los que ustedes están ahí detrás de cámaras en el Zoom no habían siquiera nacido cuando se gestó una revolución pacífica y silenciosa que trascendió y unió fuerzas políticas del momento en la época, en la década de 1990, para que en este momento trascendental, en 1990 se gestara o se fuera gestando lo que finalmente concluyó en 1991 con la Constitución de 1991. Desde las aulas de la Universidad del Rosario y con el apoyo de las directivas de la universidad, se prestó el apoyo necesario para que jóvenes estudiantes con mucho ímpetu y sin ánimos de protagonismo en ese momento, desencadenaran en una nueva etapa democrática en Colombia y derrumbaran muros que parecían infranqueables en 1990. El entorno de violencia por el que atravesaba el país en 1989, producido por la hegemonía de la mafia, del narcotráfico, conjugaba con los actores violentos, era el caldo de cultivo perfecto para que se atentara en ese momento contra la democracia y contra sus instituciones, como en efecto ocurrió con varios asesinatos casi simultáneos. El 17 de agosto, del magistrado de la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, el doctor Carlos Ernesto Valencia, estamos hablando del año de 1989, y el 18 de agosto de 1989, el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de la República, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, junto y paralelamente ese mismo día, con un coronel denominado el coronel Valdemar Franklin Quintero en la ciudad de Medellín. Todo eso acontecía en ese año de 1999 y en ese contexto, como lo recordamos el año pasado, en nuestra reunión de noviembre, surgió la Marcha del Silencio en la que participaron más de 20.000 estudiantes de universidades y que significaría el primer gran paso en el sendero que conduciría a la Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto y con el fin de que esa historia revolucionaria para la vida nacional nos la puedan contar nuestros protagonistas, hemos querido adelantar esta tercera tertulia que conducirá a una que conducirá, y nuestro objetivo es llegar el próximo 4 de julio del año 2021, cuando se conmemoren los 30 años de la expedición, de la promulgación de la Constitución de 1991, en haber adelantado una serie de tertulias y tener además un texto que resuma todas estas tertulias y todos los aportes que las personas hoy vivas y además protagonistas de ese momento nos puedan dejar escrito para esta y para futuras generaciones. Ya en una primera tertulia, que adelantamos el 18 de noviembre del año pasado, se hizo una remembranza de esa marcha del silencio y en donde se destacó el papel de la Universidad del Rosario
en la promoción del movimiento de la séptima papeleta y se destacó un aula del claustro, el aula Cristóbal de Araque, como un escenario fundamental para el movimiento estudiantil que lideró ese movimiento. En una segunda tertulia que adelantamos el pasado 11 de marzo, que fue icónica y representaba nada más ni nada menos que otro de los pasos que hubo hace 30 años para efectos de adelantar este movimiento constituyente. Y fue el de las elecciones del 11 de marzo de 1990, que tenía como objetivo elegir por corporaciones públicas, pero además que tenía un ingrediente adicional, depositar una séptima papeleta que sería definitiva para lo que de allí en adelante vendría. Y en esta tercera tertulia a la que estamos asistiendo hoy, queremos recordar cómo hace 30 años se adelantaban en este preciso momento, hace 30 años, elecciones para el presidente de la República, para el periodo que sería del 7 de agosto de 1990 hasta 1994, en las que se destaca la inclusión de un segundo tarjetón. Cabe destacar que en esas elecciones que recordamos hoy hace 30 años, era la primera vez que existía un tarjetón electoral. Antes se depositaban papeletas. De hecho, la última elección fue precisamente la de la séptima papeleta y hoy hace 30 años utilizaba por primera vez el tarjetón. En ese tarjetón se propuso el siguiente texto: para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada, democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia. Se formulaba esa pregunta y existía una casilla en la izquierda que decía sí y en la derecha que decía no. Pero previamente a este tarjetón se había expedido un decreto de estado de sitio. Era muy común tener decretos de estado de sitio en aquella época, que fue el decreto 927 del 3 de mayo de 1990, que establecía el contenido que debía tener la papeleta y además ordenaba a la organización electoral a adelantar todas las medidas conducentes para la contabilización de los votos en las elecciones que ocurrirían ese 27 de mayo. Dicho decreto hubiera podido correr la misma suerte de otros intentos de reforma constitucional, de ser declarado inconstitucional. Sin embargo, en una sentencia hito, que fue la sentencia 59, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, se ejerció el control constitucional del referido decreto de estado de sitio y se declaró constitucional. En consecuencia, se adelantaron las elecciones y se obtuvo un resultado cuya votación fue 5.236.863 votos por el sí y 230.080 votos por el no. Con este contexto, dejemos que sean hoy nuestros protagonistas, los de aquella época y que hoy siguen siendo protagonistas en el mundo jurídico, nuestros invitados. Y 30 años después, hagamos esa remembranza de estos eventos icónicos y de el rol que cada uno de ellos jugaron en ese respectivo momento. Y para el efecto hemos invitado, en primer lugar, a la doctora Marcela Monroy. La doctora Marcela Monroy es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, y debemos destacar su rol de decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario entre los años de 1986 y 1991. Es socia fundadora de Monroy Torres Abogados, oficina especializada en tribunales de arbitramiento, derecho administrativo, comercial, litigios y en proyectos de infraestructura. Árbitro de la Cámara de Comercio en especialidades comercial y energético desde el año 2017, es miembro activo de la lista de arbitraje y centro de conciliación y ahora
miembro del Colegio de Abogados Rosaristas. En segundo lugar, nos acompaña el doctor José Gregorio Hernández, abogado de la Universidad Javeriana. Fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional Colombiana, magistrado auxiliar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana en pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario, en la Santo Tomás, la Gran Colombia, la Sabana, Sergio Arboleda, Santiago de Cali y muchas otras universidades. Director de la firma de abogados Consultores Abogados, director de la publicación Elementos de Juicio, Temas Constitucionales y además director de la emisora jurídica La Voz del Derecho. Ha sido conjuez de la Corte Constitucional, conjuez del Consejo de Estado de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y rector y decano de la Universidad del Cine. Por su parte, el doctor Óscar Ortiz González, alumno muy destacado en las lides de la gesta de 1990 y sobre todo del movimiento estudiantil que dio origen a la séptima papeleta. Protagonista indiscutible desde el alumnado que motiva el movimiento de la séptima papeleta y motiva todos los hechos que en adelante seguirían y que estamos remembrando en estas tertulias. Fue SAR Anticorrupción y es secretario del gabinete actualmente del Ministerio de Defensa. Por su parte, el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, para la época que vamos a narrar, el 27 de mayo de 1990, trabajaba en la Presidencia de la República como asesor de asuntos jurídicos, políticos e institucionales del presidente Virgilio Barco entre el año 1987 y 1990. Tuvo la responsabilidad de elaborar el decreto que les enuncié, el decreto 927 de 1990, que autorizó el conteo de la papeleta del 27 de mayo. Continuó posteriormente como consejero presidencial para la Asamblea Constituyente y la reforma constitucional, ya en el gobierno del presidente César Gaviria. Es abogado de la Universidad de los Andes, consultor, miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y sus cargos en la jurisdicción constitucional, el más destacado como presidente de la Corte Constitucional, ha sido conjuez también, embajador extraordinario y plenipotenciario en la Confederación Helvética y, por supuesto, ha participado en múltiples escenarios nacionales e internacionales y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí. Estos son nuestros invitados para la tertulia de hoy. Los invitamos a que, en la medida en que vayamos desarrollando nuestra tertulia, nos vayan enviando sus preguntas que se las transmitiremos a nuestros conferencistas. Entonces, por favor, a través del chat nos pueden hacer todas las preguntas que puedan hacer. Las personas que están conectadas en el Facebook Live también las pueden registrar allí. Así que bienvenidos a nuestros conferencistas. Es un honor que nos acompañen y voy a darle la palabra a la doctora Marcela Monroy, agradeciéndole su presencia y el tiempo para con nosotros en esta remembranza. Y doctora Monroy, cuéntenos cuál era su participación como decana de la Universidad de Rosario en ese momento. ¿Cuál fue la participación de la universidad? ¿Qué se vivía en ese momento? ¿Cuál fue el entorno que usted vivió y que hoy nos puede comentar 30 años después? Pues muchas gracias, doctor Boada, por esta invitación tan agradable y tan emocionante remembrar y recordar ahorita todas estas cosas. Pues mi participación arranca cuando yo llego a la decanatura de la facultad en 1986 y me doy cuenta de que los estudiantes vivían como en una burbuja, no tenía conexión alguna con el pasado reciente político, de la historia política de nuestro país, y lo cual me impresionaba mucho. No sabían qué era el Frente Nacional, no sabían, realmente vivían como en una pequeña burbuja. Me da entonces por inventarme una cátedra que la llamé Historia
de la historia política contemporánea de Colombia, que trataba como de vincular a la gente, a los estudiantes, a su pasado reciente, un poco para entender lo que estaba pasando en ese momento, que era una realidad tan compleja. Y a raíz de eso, pues pienso yo que se generaron inquietudes, hubo mucha participación de los estudiantes, y esto ya más adelante, en el año 88, 89, empezamos a hacer, hubo pues mesas de trabajo para discutir diversos temas, los auxilios parlamentarios, los problemas, digamos, de la imposibilidad de reformar la Constitución. Se venía trabajando en el Rosario, en un grupo de estudiantes, esos temas nacionales. Cuando pasa todo este tema que arranca, digamos, el detonante es la muerte de Luis Carlos Galán, y se hace, como lo dijo muy bien el doctor Francisco, la convocatoria que arranca, y no me da ningún temor decirlo, del Rosario, en el aula máxima, con la presencia del rector Roberto Arias, de los estudiantes, yo también estuve, obviamente participé, donde los invitamos a manifestarse en ese día. Eso fue el 18 de agosto, se murió Galán, y ellos, esta reunión en el aula máxima debió ser el siguiente lunes, que debía ser como el 19 o 20. Y de ahí arranca la organización de la marcha, que fue multitudinaria, una marcha de fácilmente 25.000 personas, en perfecto orden. Hay una anécdota muy simpática que no me resisto en las ganas de contarla, y es que en esa época la violencia era algo aterrador, las bombas por todos lados, pues tocaba pedirle permiso para esa marcha al alcalde de Bogotá, que era otro rosarista, Andrés Pastrana, compañero mío de curso. Entonces, pues lo llamamos, le hicimos las peticiones del caso, y nos convocó el rector en un aula y nos dijo: tengo que contarle lo que dijo el presidente Pastrana, pues el alcalde Pastrana, no era presidente todavía. Entonces nosotros, pues muy todos expectantes, y dijo: el alcalde no quiere que ustedes marchen, porque es que ustedes están corriendo un grave peligro, la universidad también los insta a que lo piensen, y los muchachos pues todos muy cariacontecidos. Y dice el rector después, dice: pero si yo fuera ustedes, marcharía de todas maneras. Eso retrata mucho lo que era el Rosario en ese momento. Compromiso total de las directivas con el movimiento estudiantil, al punto de que entraban y salían de las aulas, de la oficina mía, de la decanatura, usaban el fax, usaban los teléfonos, usaban el fax del rector. Eso realmente era una empresa total, o sea, totalmente comprometida con esa finalidad. Luego, digamos, brinco un poco al momento que se está discutiendo en este panel hoy, que es el momento de la expedición del decreto, que yo digo que el papá es el doctor Manuel José, y la mamá soy yo, y los estudiantes todos somos los padres de eso, en donde se expide ese decreto, que fue muy controversial, y se hace un parón, como dicen ahora, enfrente de la corte, donde estábamos parados todos los estudiantes, muchos profesores, nos paramos bajo la lluvia enfrente de la corte a esperar el resultado. Y el resultado fue la sentencia del principio de cuánto fue, bueno, la sentencia 24. Que falló la constitucionalidad del decreto 927. 3 de mayo. Exacto. 927. Cuyo ponente fue el doctor Fabio Morón, pero hay que decirlo también para que la historia lo reconozca así, tuvo una participación muy importante el doctor Héctor Riveros, que era el magistrado auxiliar del doctor Fabio Morón. Que realmente fue una cosa muy importante. Entiendo que después el doctor Morón también fue magistrado de la Corte Constitucional. Esa sentencia, que para muchos fue escandalosa, como todo lo que pasó, para muchos fue escandaloso. Yo me acuerdo que el caricaturista Héctor Osuna, también rosarista, sacó una caricatura donde a mí me pintaba como si yo fuera el guardián del manicomio que se había vuelto loco. Visitamos, por ejemplo, con Óscar Ortiz y con todos los estudiantes, Alfonso López Miquelsen, ahora Óscar les cuenta más de eso, en su momento, y el presidente López nos dijo: eso no se pongan a hacer eso ahorita, eso déjenlo para las presidenciales, y nos echó ahí una historia, un parangón con el MRL, y después de que inicialmente nos había apoyado, después ya él se pasó para las toldas, digamos, más ortodoxas,
porque todo esto les parecía una cosa realmente inusual, inusitada, totalmente controversial, pero si no hubiera sido por eso, creo que no se hubiera llegado a lo que se llegó. Es decir, si hubiéramos seguido persistiendo en tratar de modificar la Constitución vía las vías normales que fracasaban y fracasaban reiteradamente, tanto en el Congreso como luego en la Corte, pues no se habría llegado a lo que llegamos hoy. Entonces, lo que destaco es, como lo dijo tal vez Oscar en algún escrito que me compartió, realmente es la segunda vez que el Rosario tiene una participación tan importante que cambia la vida del país. La primera él la enunciaba en los términos de lo que fue la participación en la campaña libertadora y en la época de la gesta del Sabio Caldas. Y destaco también que las universidades se unieron todas. Fue muy emocionante la Javeriana, el Externado, universidades de provincia. De los Andes estaba el doctor Manuel José, pero no estaba los Andes, quiero decir eso. Pero él sí, con eso teníamos suficiente. Y realmente, pues el resultado fue extraordinario. Mucha gente todavía dice, eso es mentira, todavía, ¿dónde está la prueba de que se sacaron esos votos, ese millón de votos? Yo creo que se sacó algo cercano al millón de votos en la primera votación, me refiero a la de la séptima papeleta como tal, y en la segunda se llegó a una participación de orden del 90% del electorado votando el sí por la convocatoria de ese tribunal. Entonces, pues dejo ahí ese comentario, doctor Boada, para que los demás intervengan. Gracias, doctora Monroy. Muy importantes esas anécdotas. Y ahora le voy a preguntar al doctor José Gregorio Hernández. Desde su rol, el doctor José Gregorio Hernández venía desempeñando ya desde 1980 un cargo como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, justo en la Sala Constitucional. Y existían muchos obstáculos de orden jurídico que impedían modificar la Constitución. Y justo llega esa sentencia que hemos enunciado en este momento y da un nuevo panorama, da un panorama que acerca esa posibilidad de integración a una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera fortalecer la democracia y en donde estuvieran representadas pues múltiples fuerzas sociales, políticas y regionales del país. ¿Cuál es su visión desde el punto de vista constitucional con esa experiencia ya dicha y en ese momento cuando usted se desempeñaba como decano de la Universidad Sergio Arboleda? ¿Cuál era la lectura y cómo fue su participación en ese momento del 27 de mayo de 1990? Bueno, doctor Barbosa, doctor Boada, doctora Juliana, un saludo especial al doctor Abello, al doctor Manuel José Cepeda, a la doctora Marcela Monroy. A todos les presento un saludo cordialísimo. Como dice el doctor Boada, tuve participación en este proceso y en varias oportunidades, porque la primera, yo no fui magistrado desde 1980. Magistrado auxiliar, fui magistrado auxiliar desde 1986, inmediatamente después de la toma del Palacio de Justicia. Cuando la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, yo era subdirector de Impuestos Nacionales, pero se reintegró la Corte en la Casa de la Moneda después de la toma del Palacio. El doctor Hernando Gómez Otálora pidió que lo acompañara como magistrado auxiliar. Yo, que tenía buen poder allí en la subdirección de Impuestos Nacionales y que tenía un sueldo más o menos adecuado, llegué a desempeñar, a ganar 7 veces menos y ya quedé sin vehículo, sin secretaria, etcétera, pero era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional. Y eso era lo que me gustaba y era lo que me parecía bien. Entonces cambié esa burocracia por la magistratura auxiliar. En esa condición participé en la
redacción de la sentencia a que se refirió el decreto 927 del 3 de mayo de 1990 y que el doctor Boada y la doctora Marcela recordaban ahora. En el decreto se alude a la sentencia en la parte emotiva. Es la sentencia del 27 de mayo de 1990, que es la sentencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, porque ahí no hubo ningún salvamento de voto, negó, declarándose inhibida cualquier posibilidad de declarar inexequibles los decretos legislativos que habían convocado al plebiscito de 1957, que fueron demandados por algún ciudadano. La Corte Suprema en ese momento manifestó que la nación constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar, sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental. Y se hablaba de la nación porque en ese momento todavía no habíamos consagrado la norma del actual artículo 3º de la Constitución que habla del pueblo. En ese momento se hablaba de la nación en la Constitución de 1886. Bueno, pues después de esta sentencia se produjeron todos esos acontecimientos tan dolorosos. Estábamos, no podemos olvidarlo, en una situación muy compleja desde el punto de vista de la paz, porque no había paz, había guerra, había dominio del narcotráfico, había amenazas contra jueces, contra magistrados, contra testigos. La situación, ustedes la conocen muy bien, pero es importante ilustrarlo para los estudiantes que no habían nacido en ese momento. La situación era muy compleja, fueron asesinados varios candidatos presidenciales y el caos era muy grande para ese momento. El presidente Virgilio Barco Vargas había intentado varias veces reformar la Constitución, pero se encontraba con un problema. El acto legislativo número 3 de 1910, de la Asamblea, en esa época, la Asamblea Nacional de Colombia, la segunda constituyente después de la de 1905, esta Asamblea Nacional de Colombia había dicho que solo se podía reformar la Constitución por el Congreso de la República. Era el único competente. Después vino, como todos sabemos, el golpe de Estado de 1953 y la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, se desbordó en el ejercicio de su poder y ocurrió que después de la caída de Gustavo Rojas Pinilla, se convocó al plebiscito de 1957 y el 1 de diciembre de ese año se votó ese plebiscito en cuyo artículo 13 se manifestó que en adelante la Constitución solamente podrá ser reformada por el Congreso. El presidente Barco había hecho varios esfuerzos para modificar la Constitución, pero por una vía distinta a la del Congreso. Y se había tropezado con estas normas. Había propuesto un plebiscito, se le dijo que no, que él no tenía autorización para convocar un plebiscito. Intentó un referendo mediante el acuerdo de la Casa de Nariño con el jefe del Partido Conservador, que era el doctor Misael Pastrana Borrero, y que hacía oposición al gobierno de Barco. Y después presentó un proyecto de acto legislativo a consideración del Congreso en 1988, y ese proyecto de acto legislativo fracasó al final, ya cuando prácticamente estaba al borde de ser aprobado. Habían introducido un denominado mico en el texto, allá en la Cámara de Representantes, para hacer lo que los narcotraficantes querían, que se prohibiera la extradición de nacionales. Entonces, el presidente Barco y su ministro de gobierno de la época, el doctor Carlos Lemos Simons,
se opusieron y ellos dijeron no vamos a tramitar ese proyecto, a seguir adelante para que precisamente triunfe el narcotráfico. Paradójicamente, después en la Asamblea Constituyente introdujeron la misma regla que fue modificada después en el año 1997. Pero regresando a mi papel, yo me retiré de la Corte Suprema de Justicia, fui designado por el doctor Álvaro Gómez Hurtado y por el doctor Rodrigo Noguera Calderón como vicerrector y decano de la Universidad Sergio Arboleda. Venía dictando mis clases en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario, por la cordialísima invitación de la doctora Marcela Monroy, a quien acompañé durante todo ese tiempo como profesor de Derecho Constitucional, y fui testigo directo de todo lo que la doctora Marcela nos está refiriendo, que realmente la Universidad del Rosario, como la Javeriana, como la Sergio Arboleda, como los Andes, como el Externado, fueron instituciones que con sus estudiantes y también con sus profesores participaron de una manera muy activa en este proceso. Y eso hay que decirlo. Yo no sé si el doctor Manuel José Cepeda recuerda que después de la votación del 27 de mayo, de hoy hace 30 años, que cuando se aprobó el texto de la papeleta que había formulado el gobierno, que decía que para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia. Se hablaba de asamblea constitucional, no de asamblea constituyente, porque hasta ese momento en lo que se pensaba era en reformar la Constitución de 1886, que acababa de cumplir 100 años, pero que realmente pues ya se había quedado atrás, y eso lo decíamos especialmente desde el punto de vista de los derechos. Entonces éramos partidarios de reformar la Constitución, pero es que ahora además era necesario reformar la Constitución en medio de una situación tan compleja como la que se vivía frente a la violencia. Sí o no se vota, eso decía la tarjeta electoral, que fue, como dice Marcela, redactada por el doctor Manuel José Cepeda. Yo no sé si él recuerda que nos reuníamos en las universidades. Los profesores de la materia nos reunimos. Yo recuerdo al doctor Andrés González del Externado, al doctor Rafael Lafon Pianeta también del Externado, al doctor Jairo Hernández Vázquez, que en paz descanse, que era profesor de Constitucional en la Javeriana. El doctor Luis Carlos Sáchica nos acompañó en alguna de las reuniones. Bueno, nos reuníamos los profesores de Constitucional a ver qué era lo que había que hacer después de esta votación. Más de 5 millones de votos a favor de la convocatoria de una asamblea. Si había nada menos, técnicamente es un plebiscito, un plebiscito nacional que había derogado el artículo 13 del plebiscito de 1957, porque ya se perdía la exclusividad del Congreso y se abría la posibilidad de una asamblea. Pero ¿quién iba a convocar a la asamblea? ¿Cuáles eran las fuerzas políticas, regionales, sociales? ¿Cuáles eran? ¿Cómo iban a estar representadas? ¿Cuántos miembros debería tener la asamblea? ¿Quién debería adelantar el proceso de convocatoria? ¿Debería haber elección popular? ¿O cómo debería hacer eso? Recuerdo que precisamente con el doctor Cepeda, no recuerdo si fue en la misma sede que luego fue de la Asamblea Constituyente, sí, tal vez fue en el centro de convenciones, en donde se adelantó un foro sobre el tema, y allí pues se puso de presente que había necesidad quizá de dictar otro decreto de estado de sitio. Ya el presidente César Gaviria había sido elegido precisamente hoy hace 30 años, se posesionó el 7 de agosto, celebró con los partidos políticos un acuerdo muy importante. Recuerdo que tal vez él celebró 2 acuerdos hasta donde
hasta donde llega mi memoria. Pero el segundo de los acuerdos fue muy importante, porque allí ya lo que se quiso por parte de los partidos políticos fue, hombre, señor presidente, ahora hay que seguir adelante con el proceso y realizar aquello que quiere el pueblo y que lo manifestó en las urnas. Debo recordar, porque nuestros estudiantes lo deben saber, que la séptima papeleta como tal, que había obtenido esa votación muy importante, fue sacada, la votación fue sacada adelante en cuanto a la séptima papeleta por los estudiantes de las universidades, porque el registrador nacional del Estado Civil de la época, el doctor Jaime Serrano Rueda, cuando se propuso la séptima papeleta por el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, dijo que no, que él no estaba de acuerdo en contabilizar esos votos, que él carecía de una norma y que por lo tanto no tenía facultad para convocar a la séptima papeleta, ni tampoco para, por esa vía, entender que se entendía a la vez convocada una asamblea. Entonces tuvo un efecto político, porque el presidente Barco, con muy buena visión, tomó ese hecho político creado porque los estudiantes fueron y ellos mismos organizaron las mesas para que se votara con la séptima papeleta, y se votó con la séptima papeleta, teniendo esa votación que dice la doctora Marcela. Creo que sí, más de 1 millón de votos se lograron, pero fue algo verdaderamente impresionante el apoyo que encontró la séptima papeleta. Sin embargo, produjo un efecto político más no jurídico, porque no se entendió en ese momento modificada la Constitución. Pero el presidente Barco sí la tomó, y como había fracasado en esos proyectos anteriores, entonces él expidió ese decreto 927 que fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia. Después ocurrió lo siguiente, que tal vez ustedes lo recuerdan. El doctor Manuel José Cepeda fue designado asesor para asuntos constitucionales del presidente César Gaviria. Y bueno, para ese momento yo también participé en el gobierno, porque el doctor Gaviria me designó viceministro de Comunicaciones. El doctor Manuel José Cepeda preparó, entiendo, y yo creo que redactó el decreto 1926, que fue trascendental. Mediante el decreto 1926 de 1990, también de estado de sitio, ahí sí se llamó al pueblo, o no se lo convocó realmente, se autorizó la contabilización de los votos, como se había hecho con el 927, para que la registraduría pudiera contabilizar esos votos, pero ya con unas reglas de juego que se habían adoptado en las reuniones de los partidos políticos con el gobierno, y se había establecido el número de constituyentes, se había establecido de cuándo a cuándo sesionarían, se había dicho cómo se adelantaría una campaña electoral previa, muy corta, pero que iría para que el 1 de diciembre se votara por parte del pueblo, no solo eligiendo a los constituyentes, sino a favor de las reglas de juego que se habían establecido, con un antecedente que fue muy importante para que de asamblea constitucional pasáramos a asamblea constituyente, que fue la sentencia de la Corte Constitucional. Todos pensábamos, doctor Cepeda, que la Corte Suprema iba a declarar inexequible el decreto 1926, porque se presentó en el interior de la Corte Suprema de Justicia, yo ya no estaba allí, se presentó un empate prácticamente. Casi la mitad de los magistrados estaban por la inexequibilidad, y había un proyecto, en ese momento los proyectos de sentencia, las ponencias, se aprobaban primero en la Sala Constitucional y luego pasaban de la Sala Constitucional a la Sala Plena de la Corte.
Pues de la Sala Constitucional venía propuesta la inexequibilidad al principio. Y entonces pues todos pensábamos, eso lo van a declarar inconstitucional. Pues no. Al final, los doctores Hernando Gómez Otárola precisamente y Fabio Morón Díaz modificaron su voto. Las cosas cambiaron en el interior de la Corte y se declaró exequible en su gran mayoría el decreto. ¿Por qué en su gran mayoría? Porque se declaró inexequible aquello que en el temario, aquello que en el acuerdo político había señalado un temario, porque la Corte consideró no, ese temario no lo podemos establecer porque el pueblo el 27 de mayo no votó por un determinado temario para reforma. Fue amplia la autorización que dio el pueblo. De modo que se declaró inexequible el temario y además se declaró inexequible la competencia de la propia Corte Suprema para estudiar el contenido de los decretos, de los actos, no de los decretos, de los actos de la Asamblea, que a partir de ese momento fue Asamblea Nacional Constituyente y así votó el pueblo y en esa condición fueron elegidos. Yo recuerdo que después, ya cuando la Asamblea, para terminar, ya cuando la Asamblea deliberó, uno de los artículos del reglamento fue suspendido por un consejero de Estado en sala unitaria, pues se expidió el primer acto de la Asamblea Constituyente con efecto general obligatorio, yo creo que con un contenido constitucional, mediante el cual dijo que ella no estaba, como no podía estar, sujeta a control, porque no solamente podía modificar, reformar la Constitución Política de 1886, sino que podía expedir una nueva Constitución. Y en efecto, el artículo 380 de la Constitución derogó toda la Constitución de 1886 en su totalidad con los actos legislativos que le habían modificado. Yo creo que con esto por ahora, doctor Boada. Muchas gracias, doctor Hernández. Bueno, sin duda, uno de los protagonistas que aquí ya hemos escuchado fue el doctor Manuel José Cepeda, ya desde el punto de vista del Ejecutivo. Hemos escuchado ya a una decana, hemos escuchado ya a un ex magistrado auxiliar que pasa a ser decano también en ese momento, pero ¿qué ocurría Sergio Arboleda. En la Universidad Sergio Arboleda? Así es. ¿Qué ocurría, doctor Cepeda? Y dándole las gracias por su asistencia y por acompañarnos nuevamente, porque así lo hizo también en el evento del 18 de noviembre, como asesor para asuntos jurídicos, políticos e institucionales del presidente Virgilio Barco, que era el cargo que usted desempeñaba. ¿Cómo fue el contexto de la expedición de ese decreto 927? ¿Cómo era su relación con los estudiantes, con los profesores, con los políticos del momento, la presión que se vivía desde el punto de vista de la seguridad nacional, el decreto de estado de sitio, la situación política que se vivía en ese momento, para que nos pueda explicar cuál era ese contexto? Gracias, doctor Cepeda. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy muy complacido de estar acá. Muchas gracias al Colegio de Abogados Rosaristas y estoy muy complacido de participar en un foro con la doctora Marcela, con el doctor José Gregorio Hernández, con el doctor Oscar Ortiz, líder de la séptima papeleta del lado del Rosario, y por supuesto con los demás miembros del Colegio Rosarista que están escuchando esta transmisión. Pues creo que la descripción que se ha hecho tanto por la doctora Marcela como por el doctor José Gregorio muestran de manera muy clara las dificultades que se sentían desde el Ejecutivo. La doctora Marcela ha resaltado cómo, usando sus palabras, en ese momento había muchísima violencia en Colombia, violencia de todo tipo, y era muy peligroso incluso salir a la calle. Y el alcalde de entonces no quería que los estudiantes participaran en la marcha del silencio y estaban muy preocupados por lo que podía pasar. Eso es importante recordarlo porque Colombia ha cambiado mucho
que a nadie se le ocurriría que unos estudiantes manifestando están en peligro de que les explote una bomba, los vayan a matar los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares. Puede que haya otros problemas, pero no de esa magnitud. Colombia entonces estaba amenazada por unos poderes de facto violentos que habían logrado desafiar al Estado. Y el Estado no tenía la capacidad de responder a ese desafío por las vías institucionales existentes en ese momento. De tal manera que desde el Ejecutivo lo que se vivía era una presión enorme por qué hacer, cómo enfrentar esas violencias que desafiaban el Estado de Derecho y el Estado democrático. Segundo punto, muy importante, resaltado por el doctor José Gregorio Hernández, ya se han hecho muchos intentos de reforma durante los gobiernos anteriores al presidente Barco, que se habían frustrado, y durante el propio gobierno del presidente Barco, intentos también de hacerlos por fuera del Congreso, que se habían frustrado. No repito la descripción muy precisa y clara que hizo el doctor José Gregorio Hernández. Entonces, en ese contexto, entran a jugar dos factores nuevos que paso a resaltar. El primero, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, al cual seguramente se referirá el doctor Oscar Ortiz, que en ese momento era estudiante muy destacado de la Universidad del Rosario. Movimiento que desde la presidencia se veía con muy buenos ojos. No estamos en el momento de describir lo que eran las relaciones entre la presidencia y el movimiento de la séptima papeleta. La presidencia siempre respetó la autonomía de ese movimiento, su carácter espontáneo, el liderazgo estudiantil y profesoral, respetó también la diversidad de perspectivas que había en ese movimiento, consideró que todo eso era muy valioso, pero desde la presidencia siempre se trató de apoyar en lo posible, en lo que fuera útil ese movimiento, respetando su autonomía, su independencia y su propia dinámica. Y habrá momento de recordar eso. Y el segundo hecho nuevo, importante, era el proceso de paz que estaban dando durante el gobierno del presidente Barco con el movimiento M-19, que en efecto culminó con un acuerdo de paz con el M-19 y que seguía avanzando con el EPL, pero todavía no se había concluido con el EPL, que era el Ejército Popular de Liberación, para los jóvenes que quizás no recuerdan lo que eran esos movimientos guerrilleros, muy importantes, muy fuertes, grandes. Entonces, en ese contexto, el gobierno del presidente Barco consideró que sí se podía usar el estado de sitio, es decir, un instrumento de orden público, para avanzar en el proceso de convocatoria de una asamblea que pudiera ser un gran cambio institucional. Y por eso, como lo resaltó el doctor José Gregorio, el decreto 927 del 3 de mayo fue un decreto de estado de sitio, un decreto muy breve, es de página y media, donde en esencia hay dos tipos de considerandos. Unos considerandos sobre el orden público, donde lo que se dice es hay que fortalecer las instituciones para volver a restablecer el orden público y para lograr la paz. Las instituciones de Colombia tienen que ser más fuertes. No están pudiendo, como están, enfrentar los desafíos de las violencias que hay en el país. Ese es el primer tipo de considerandos. El segundo tipo de considerandos, mencionado también por el doctor José Gregorio, son considerandos de respeto a la Corte Suprema de Justicia y de valoración del poder constituyente. Ya el doctor José Gregorio leyó un considerando que es del decreto donde se cita a la jurisprudencia de la Corte y se cita en un párrafo donde yo resalto una expresión muy interesante. Es la expresión de que el pueblo, o en este caso la nación, porque era el lenguaje que usaba la Constitución del 86, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar,
sino por la efectividad misma de su poder político. Ahí lo que hay es, en una frase muy sabia de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de la Corte, una afirmación del poder constituyente. El poder constituyente se expresa no por habilitación de otro poder, sino se expresa por la fuerza de su poder político. Pero, como ha sido bien resaltado, había dos problemas enormes de tipo instrumental. El primer problema instrumental era quién convoca a la Asamblea. Y por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esta perspectiva había dicho con razón que la asamblea, una asamblea, no podía ser convocada por ningún poder constituido, porque iba a ser la expresión del pueblo constituyente o de la nación constituyente. Entonces era un poco absurdo que una asamblea fuera convocada por el Congreso, como en efecto ocurrió durante el gobierno del presidente Alfonso López Miquelsen. La Corte declaró inconstitucional esa convocatoria. Mucho menos podía hacerlo por el presidente de la República por medio de un decreto de estado de sitio. Entonces, al interior del gobierno hubo un debate interesante y a la conclusión a la que se llegó es que a la asamblea no debería ser convocada, no debería ser convocada por el presidente. Lo que el presidente debía hacer era valorar la séptima papeleta, entender que lo que había ocurrido ahí era una petición ciudadana de convocatoria de una asamblea, y a partir, por lo tanto, de esa petición de los mismos ciudadanos, entender que el pueblo se había autoconvocado. No había una convocatoria de ningún poder constituido. Era el pueblo mismo autoconvocándose, por lo tanto, expresando el poder constituyente. Y eso le gustó al presidente Barco, que para los jóvenes que están oyendo esta presentación, era un ingeniero educado en la Universidad de MIT en Estados Unidos, de los pocos que en esa época se habían educado en Estados Unidos en universidades tan prestigiosas. Ya era una persona bastante mayor, y por lo tanto conocía el derecho anglosajón y valoraba lo que son las peticiones de referéndum, o sea, las iniciativas ciudadanas que operan en los estados norteamericanos para convocar referendos y convocar asambleas para reformar la Constitución. Y conocía eso, es parte de la cultura jurídica norteamericana. Entonces, esta teoría de la petición por vía de la séptima papeleta, que generaba una autoconvocatoria del pueblo para que como poder constituyente se expresara, le sonaba al presidente Barcón, le parecía un exabrupto. Segundo problema era, lo anotó el doctor José Gregorio, el registrador decía: yo no cuento esas papeletas, no cuento las papeletas de la séptima papeleta. Pues el gobierno no esperaba que el registrador se fuera a oponer de esa manera. Era un movimiento estudiantil pacífico, transformador, constructivo, con un gran mensaje de esperanza, pero el registrador dijo que no, se atravesó, dijo no contra la papeleta de la séptima papeleta del mes de marzo, del 11 de marzo. Entonces, eso dio pie para que en el decreto 927 el contenido normativo esencial fuera simplemente una autorización. Entonces, el decreto lo que hace es, con un perfil muy bajo, simplemente decir: se faculta al registrador para que cuente la papeleta que ha sido leída, y estaba en el texto del decreto, para que la cuente. Si alguien vota, si alguien decide ir a votar, porque ya el pueblo se ha autoconvocado. Y lo que es maravilloso de este proceso es que esto, que parece muy abstracto, muy teórico, resultó ser realidad. Resultó que el 27 de mayo, hace 30 años, salieron abrumadoramente los colombianos a votar, más de 5 millones a favor del sí, superando o cercanos al 90% de todos los votos. Yo digo que lo que hubo fue un despertar del poder constituyente que estaba dormido desde el plebiscito del 57. El plebiscito del 57 fue la última manifestación del pueblo para hacer una transformación importante hacia la democracia, como ha sido ya resaltado. Estaba dormido. Había pasado una generación, 30 años también, del 57 al 87,
Ya son 30 años y estamos hablando de que estamos llegando al 90. Estábamos ante otra generación y era una generación de colombianos que consideraba, de acuerdo con las teorías, pero también con la práctica, que no podía estar atado por lo que los ciudadanos dijeron en 1957. Era un pueblo distinto, una nación diferente que se expresó para poder ejercer el poder constituyente. Eso fue lo que ocurrió de manera muy sorprendente. Eso llevó a lo que ha sido resaltado también, a unos aspectos importantes en la sentencia del 25 de mayo de la Corte Suprema. O sea, el decreto es del 3 de mayo. Las elecciones eran el 27 de mayo. Miren el corto plazo que había, todo es en un mes. La Corte Suprema rápidamente, como ponerse a demorar, 3 días antes, 2 días antes de la votación, profiere la sentencia diciendo, esto está bien. O sea, esto se hizo con el aval del máximo órgano de defensa de la Constitución en ese momento, en una sentencia muy bella también, en la cual pues se dice expresamente que las instituciones como se encuentran diseñadas hoy no tienen la capacidad suficiente de restablecer el orden público. O sea, se acepta la tesis de que se requieren instituciones más fuertes, mejor diseñadas. Y segundo, agrega de manera también muy positiva que no se van a resolver los conflictos continúan, pero que en últimas las constituciones son las formas más duraderas de resolver los conflictos porque son tratados de paz, citando al filósofo político Norberto Bobbio, que después vuelve a ser citado en la sentencia que controló el decreto 1926. Entonces, unánimemente, una sentencia muy interesante, con ponencia del doctor Morón, con participación importante del doctor Héctor Riveros, magistrado auxiliar, como lo dijo la doctora Marcela, la Corte Suprema avanza más y dice entonces, en efecto, aquí se está expresando el pueblo o la nación en ese momento y se expresa para fortalecer las instituciones y crear un nuevo tratado de paz. Entonces, eso empieza a abrir un espacio muy interesante de reforma. 2 anécdotas y un comentario. Como lo dijo la doctora Marcela, había un problema enorme en ese contexto de oposición de los poderes fácticos a todo este proceso. O sea, los expresidentes, muy respetables en el momento, en ese momento los expresidentes tenían mucho poder, se hablaba del club de los expresidentes, y era un tema muy delicado hacer algo en contra de los expresidentes. Los expresidentes estaban en contra, no querían que se avanzara en este proceso. Varios partidos veían esto como una amenaza, con razón, porque, por supuesto, la gran pregunta era, bueno, y si se convoca una asamblea, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a pasar en este país? Por eso, después de la votación, viene el segundo punto que quiero resaltar para terminar, que lo mencionó el doctor José Gregorio, muy importante, es que la mayoría de constitucionalistas empezaron a pensar, bueno, ¿ahora qué hacemos? Primero, ¿cómo interpretamos lo que pasó? ¿Qué pasó el 27 de mayo? Y segundo, ¿qué sigue? El 27 de mayo, comparto lo que dijo el doctor José Gregorio. El 27 de mayo se derogó la prohibición de reformar la Constitución por una vía diferente al Congreso. Y se aprobó un camino que fue la Asamblea. Pasaron las 2 cosas en ese momento. Pero era una papeleta también, era otra papeleta, inspirada en la 7ª papeleta, pero no era más que una papeleta. ¿Cómo pasar a una asamblea de carne y hueso con unos constituyentes sentados ahí trabajando para elaborar un nuevo texto constitucional? Ahí viene el tema importante de cómo el presidente César Gaviria acepta esta tesis que he mencionado y dice, no, ese es el camino. El camino es que el pueblo se autoconvoque. Pero ya no podía haber otra 7ª papeleta porque ya había habido votación del 27 de mayo. ¿Cómo diablos se autoconvoca el pueblo para otra votación?
en diciembre de ese año. Eso es lo que lleva a los acuerdos políticos. El presidente Gaviria dice, bueno, entonces usemos las dos grandes teorías que han movido procesos de transformación en Colombia profundos. La primera es esta, la autoconvocatoria del pueblo. ¿Quién representa al pueblo cuando el pueblo no puede actuar por sí mismo? Los partidos políticos. Los partidos representan al pueblo. Diferentes partidos que tienen posiciones distintas. Entonces el presidente Gaviria invita después, ya como presidente electo, porque el 27 de mayo también se eligió presidente de la República, como presidente electo, invita a los jefes de los partidos políticos que rechazaron la violencia a una mesa para discutir el temario de la Asamblea y las reglas de juego de la Asamblea. Y segunda fuente de gobernabilidad colombiana, los acuerdos políticos. El Frente Nacional, pues fue un gran acuerdo político. Y había una tradición de acuerdos políticos en Colombia. Entonces, vamos, el presidente Gaviria dijo, los invito a un acuerdo. Yo no voy a avanzar como presidente haciendo lo que yo quiera, vamos a avanzar en la construcción de un acuerdo. Ese acuerdo, hubo dos acuerdos, como dijo el doctor José Gregorio, pues ya son harina de otro costal, ya es otro momento político, ¿no es cierto? No es el 27 de mayo y por eso no continúo resaltando lo que siguió después. Concluyo con dos anécdotas. La primera es que el decreto 927 casi no se expide. Realmente no era obvio que fuera a ser expedido. No es cualquier decreto, es muy raro. Casi no se expide. Se pudo expedir por varias razones, pero resalto anecdóticamente dos. La primera es que hubo manera de llegar a un acuerdo sobre los elementos esenciales de la papeleta que ha sido leída. Eso se pudo porque a pesar de que el ministro entonces hizo un esfuerzo enorme y no se logró un acuerdo con los líderes políticos del momento, sí se pudieron establecer como unos temas comunes de coincidencia. Eso fue un trabajo muy bien hecho por el doctor Horacio Serpa, en ese momento era el ministro de gobierno del presidente Barco. Esos elementos políticos se tomaron, se conversó con los estudiantes de la séptima papeleta y se les pidió que, dado que los partidos no habían firmado ningún acuerdo político, que por favor buscaran que los líderes unilateralmente respaldaran esos elementos esenciales. Y así se hizo, y seguramente el doctor Óscar Ortiz relatará lo que fueron esas tareas tan importantes del movimiento estudiantil para tomar los elementos básicos que están en esa papeleta que ha sido leída ya 2 veces. El gobierno le agregó, por la importancia que tenía para el gobierno del presidente Barco, la expresión para fortalecer la democracia participativa. En ese momento el gobierno del presidente Barco ha promovido la democracia participativa y finalmente es uno de los elementos básicos de la nueva constitución. Eso se le agregó como algo que el gobierno quería claramente. Segunda anécdota, ya cumplido el principio de que tenemos una base común. Segunda anécdota, el presidente Barco, como digo, ha sido formado en Estados Unidos y él le tenía mucho respeto al Estado de Derecho, como buen anglosajón, mucho respeto al Estado de Derecho, y conocía la figura del impeachment, es decir, la posibilidad de que el Congreso juzgue a un presidente por hacer algo que no está expresamente autorizado. Y por supuesto esto no estaba expresamente autorizado en ninguna parte. Entonces el presidente Barco me dijo a mí, mire Manuel José, yo no voy a dictar este decreto si no me aseguran que el Congreso no me va a iniciar un impeachment. Y recuerden que el presidente Barco fue muy duro con la clase política, no había aceptado reunirse con los políticos, atacaba el clientelismo, entonces él no tenía era muy querido entre los políticos que estaban representados en el Congreso en la época. El presidente Barco dijo, eso es muy peligroso, me pueden hacer un impeachment, me pueden juzgar. Eso llevó a una reunión con el candidato de entonces, el candidato del Partido Liberal, César Gaviria, que había sido ministro de Hacienda y ministro de Gobierno del presidente Barco, que había apoyado todo este proceso. Yo fui a una comida, la casa de la hija del presidente Barco, Carolina Barco, luego ministra de Relaciones Exteriores del presidente Uribe. Allí tuvimos una conversación
hablamos de los detalles de cómo podía ser la asamblea, de que esto no era un salto al vacío, se podía hacer de una manera bien organizada, y le conté. Entonces el presidente Gaviria dijo, no, tranquilo, yo voy. Y entonces fue al Palacio, se reunió con el presidente Barco y le dijo, yo le garantizo que si yo gano las elecciones, yo no voy a permitir que a usted lo vayan a juzgar. Entonces el presidente Barco, con esa garantía política, dijo, pues listo. Y entonces aceptó firmar el decreto. O sea, el decreto 927 no fue un decreto fácil. Es cortico, es sencillo, se limita a autorizar el conteo de una papeleta, pero en sí mismo implicó abrir las puertas para una revolución pacífica de construcción colectiva, es lo que ha sido todo este proceso tan fascinante de la constituyente y luego la constitución del 91 y el papel de los jueces interpretando esa constitución. Paro ahí porque me he extendido demasiado y agradezco de nuevo esta invitación. Doctor Cepeda, muy amable. Bueno, pero ya se nos iba adelantando una próxima tertulia, que es la del 9 de octubre de este año, a propósito de la remembranza del 9 de octubre de 1990. Entonces, en donde justo queremos ese día tratar el tema de la sentencia y cómo esa sentencia pues marca y divide en dos la historia y habilita a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora le doy la palabra al doctor Óscar Ortiz. Gracias, doctor Ortiz, porque pues, no solamente es un artífice de parte de los estudiantes, en su momento fue un artífice, sino que ahora también lo es con el Colegio de Abogados Rosaristas, un aliado gigantesco en este proceso de remembranza en el cual ya queremos no solamente hacer este tipo de tertulias hasta que lleguemos al próximo año, sino además una publicación que deje registro de todas estas remembranzas, etapa por etapa, de este proceso constituyente. Doctor Ortiz, cuéntenos ustedes de la perspectiva de los estudiantes. Una cosa es ya de parte de los decanos, de parte de un asesor del presidente, desde el ejecutivo, desde la universidad, pero ya desde los estudiantes, ¿cuál era el sentir? ¿Cuál era el vivir de ese momento? ¿Qué motivaba a los estudiantes en ese momento liderar esa gesta importante y, por supuesto, de una marcha tan gigantesca como la que anunciábamos al principio, desde la Marcha del Silencio, un movimiento de la séptima papeleta que tuvo una trascendencia importantísima y trascendental, en donde se imprimían papeletas en uno u otro lado, en donde participó un periódico, etcétera. Pero en esa evolución entre la séptima papeleta y ahora, en la etapa ya propiamente del 27 de mayo de 1990, ¿qué sucedía en ese momento? ¿Cuál era la gesta estudiantil? ¿Cuál era su relación? Porque el doctor Cepeda nos indicaba, mire, nos reunimos con estudiantes. El doctor José Gregorio Hernández y la doctora Marcela Monroy desde la universidad participaron activamente y los mismos decanos también tuvieron esa participación. ¿Qué pasaba con los estudiantes? Doctor Ortiz, muchas gracias de nuevo y bienvenido. Buenas tardes, doctor Francisco. Y muchas gracias a Juliana, al Colegio de Abogados Rosaristas por la invitación. Fuera de agradecer también la presencia de mi decana, Marcela Monroy, de Manuel José, mi profesor, luego mi jefe, el doctor José Gregorio, que no me dictó clase, pero era profesor mientras yo era estudiante, pero también ya no los presentes en el aula máxima, sino en el aula del Facebook Live y del aula del Zoom. Quiero señalar lo importante de esta iniciativa del Colegio de Abogados Rosaristas, porque el año entrante, efectivamente, Colombia va a celebrar los 30 años, los primeros 30 años de vigencia de la Constitución de 1991. Pero creo que lo más importante de la Constitución colombiana es la constituyente. Y el Colegio de Abogados Rosaristas, efectivamente, de manera responsable, nos pone a rendir cuentas por lo que hicimos hace 30 años. Y nosotros nos presentamos acá para contar cómo efectivamente esa Constitución no fue impuesta, no fue expedida después de una victoria militar o política donde los vencedores
imponían sus reglas de juego, políticas de ordenamiento jurídico y político a los vencidos, sino que esta constitución fue conquistada. Esta es una constitución construida colectivamente. Y nuestra generación, en esa medida, hizo un proceso que va desde agosto del 89 hasta el momento en que se expide, e incluso en mi consideración, el 4 de julio de 1991 no terminó el proceso constituyente, sino que el 4 de julio de 1991 se expidió un texto de creación colectiva donde ahora el protagonista es el pueblo, es el ciudadano, donde los valores están alrededor de la dignidad humana, del poder ciudadano, de la autonomía de las entidades territoriales y un gran consenso. Hoy, hace 30 años, para estas horas, nos estábamos empezando a percatar de que había ganado el sí, pero no por el 50.2, ni por el 50.8, ni por el 51, ni por el 60, ni por el 70, ni por el 80, sino por el 90%. El 90% de los colombianos hoy, hace 30 años, como nos lo certificó ahora, ya en el segundo plebiscito, la registraduría, dijimos sí. Tenemos por fin, por primera vez en nuestra historia, un pacto político conquistado por los ciudadanos, con la iniciativa de personas sin pertenencia a un sector, a un partido político. Muchos de los gestores del pequeño grupo que se sentó 2 meses entre agosto y octubre de 1990 a pensar cómo cumplíamos nuestro juramento del 25 de agosto, de la marcha del silencio, de nunca jamás volvernos a quedar callados frente a violentos o corruptos, eran primíparos, personas sin ningún tipo de vinculación o experiencia en el proselitismo político, apenas personas interesadas en estudiar derecho. Esa iniciativa logró volverse una realidad en la medida en que fue una concepción coherente entre los medios y los fines. Cuando nosotros hicimos ese diagnóstico, en virtud del cual descubrimos que había en nuestra consideración un divorcio enorme entre la realidad y las instituciones, producto de las imposiciones, producto de la incapacidad de una clase política fundamentalmente clientelista y con muchos grados de corrupción, o en algunos casos por incapacidad, a ese desfase, ese pecado original de desfase desde la entrada en vigencia de los anteriores pactos constitucionales, en lugar de cerrar la brecha con un buen ejercicio democrático, como corresponde a buenos ejercicios de representación política en los congresos de las naciones, había ampliado esa distancia y había hecho que las instituciones fueran percibidas más como para el servicio de quienes ya están en el ejercicio de las funciones públicas que de la sociedad en general, del pueblo en general, y a ese diagnóstico se le sumó una propuesta de solución que era cambiar el pacto. Nosotros decíamos incluso que podría salir el mismo texto de la Constitución de 1886. Nosotros queríamos desde luego unos cambios, pero lo importante era superar el problema que para nosotros representaba la crisis de legitimidad. Cuando concebimos la propuesta y la anunciamos al país a través de un aviso de prensa el domingo 22 de octubre de 1989, publicado en El Tiempo, y que le explicamos al subdirector Juan Manuel Santos en la época, que ese mismo día escribió un editorial que efectivamente recogía y explicaba nuestro aviso de prensa, que se llamó El Plebiscito para el Plebiscito. Nosotros desde el comienzo habíamos concebido que la única manera de superar el problema político, jurídico que teníamos por delante en nuestro muro de Berlín, que era el artículo 218 de la Constitución vigente para ese momento, que era el artículo 13 del plebiscito de 1957, era a través de una nueva expresión popular directa, de una manifestación política de los ciudadanos, del soberano, que cambiara la ruta.
Es decir, si por vía del plebiscito, que era más bien un referendo, de 1957 había llegado la cláusula, el artículo 218, diciendo que solamente el pueblo podía tocar la Constitución, pues solamente el pueblo podía cambiar esa realidad. Y por eso concebimos que era mediante, no acudiendo a ninguna autoridad para exigirle que nos modificaran, nos arreglaran nuestras instituciones. Esa fue la actitud desde el primer momento de la Marcha del Silencio, y luego la propuesta recogió ese sentido. Nosotros no nos sentimos unos espectadores, por eso nosotros no salimos a reclamar ni a exigir, salimos a proponer, a convocar, a explicar y a dar cuentas. Y siempre que encontrábamos una dificultad, buscábamos alguna propuesta de solución. Y en este recorrido que el Colegio de Abogados Rosaristas está haciendo con estas tertulias, con estos encuentros, pues nos encontramos en la fase que transcurre entre el 11 de marzo, el día de la Revolución Ciudadana de la Séptima Papeleta, con 2 millones de votos no certificados. Esa es la registraduría no oficial del primer piso de la Universidad del Rosario, que arrojó ese dato, pero parece que no estábamos muy descachados, porque con la certificación que sí hubo hoy, hace 30 años, hubo el 90% por el sí, y además una votación superior incluso que la de la elección del señor presidente Gaviria, que lideró luego el proceso y que lo concretó y lo hizo viable con la consejería y con la modestia de Manuel José Cepeda, pero que es absolutamente relevante. Entonces estamos haciendo en este recorrido un repaso por lo que sucede a partir del 11 de marzo, ese otro domingo, y el domingo 27 de mayo. ¿Qué sucede una vez pasa el 27 de mayo? El 11 de marzo. Decimos que hay 2 millones de votos, pues tenemos la primera parte de nuestra estrategia, el plebiscito, pero faltaba el segundo plebiscito. Por eso fue tan valiosa la conversación que tuvimos con el señor presidente, expresidente para ese momento, Alfonso López Michelsen, que por conducto de nuestra decana, de mi decana, pudimos conversar con el presidente López en su casa, y él nos hizo caer en cuenta que si íbamos a imprimir papeletas, y que nuestro propósito, como habíamos hecho en una apuesta con Marcela Monroy, que yo era el más optimista, también decía que yo secaba un papayo, decía que queríamos por lo menos 1 millón de votos para que fuera realmente significativo. En esa visita dijimos, es relevante preguntarle al presidente López en la práctica un consejo, y es cuántas papeletas debiéramos imprimir de sobra, de exceso, en relación con las que queremos que queden consignadas finalmente en las urnas. Y él nos dijo 10 veces las que quieran tener en las urnas. Por eso se nos ocurrió pues buscar muchos métodos para lograr tener papeletas adicionales. El 11 de marzo de 1990 fue la última vez que en Colombia se votó con papeletas, y hoy, hace 30 años, fue la primera vez que se votó con tarjetón, tanto por el plebiscito de la constituyente como para la elección presidencial. Para las nuevas generaciones, papeletas quiere decir que la gente, los aspirantes a una corporación de elección popular, para poder, un candidato tenía que generar una organización que cerca de los puestos electorales, de las mesas electorales, repartiera papelitos con sus nombres. Y nuestra estrategia del 11 de marzo era con papeletas. Como sabíamos que teníamos que tener 10 veces, por eso acudimos a que la gente, invitamos a que la gente escribiera, hiciera su propia papeleta. Le propusimos al editor del periódico El Tiempo, Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de la República, que nos regalara la impresión en varias páginas de papeletas para que la gente las fotocopiara, las recortara, las multiplicara, etcétera. Y Juan Manuel Santos luego también nos regaló 1 millón de séptimas papeletas que pude cargar en mi carro, y luego llevarla a la Facultad de Jurisprudencia para repartirlas en nuestra estrategia logística de repartir papeletas, no solo en Bogotá, sino en distintas partes del país, a la que luego se sumaron algunos alcaldes en ejercicio. ¿Qué pasa cuando se logra ese resultado? Que entramos en contacto con el ministro de Gobierno,
con la oficina del doctor Manuel José Cepeda y empezamos a hacer contactos con los aspirantes a la presidencia de la República para encontrar un mínimo denominador común que permitiera un acuerdo político para que el decreto, el instrumento que adoptara, que fuera el efecto de la expresión de voluntad popular, reflejara esa instrucción que acababa de dar el pueblo. Nosotros primero habíamos acudido antes de la séptima papeleta a unas firmas. Luego se nos ocurrió la de la papeleta adicional, pero el concepto era fundamentalmente el mismo. El pueblo se autoconvoca, le da la orden al Estado de que organice el aparato electoral para que le permita al pueblo expresar su voluntad de si quiere o no una constituyente, y así empezamos a trabajar. Tuvimos conversaciones muy largas con Carlos Pizarro, que habían firmado el acuerdo finalmente 2 días antes de la séptima papeleta, el viernes 9 de marzo. Nos habíamos reunido varias horas con algunos compañeros, habíamos hablado en varias sesiones con el candidato César Gaviria, con Álvaro Gómez, con Rodrigo Lloreda Caicedo. En un momento determinado el presidente Gaviria, parte anecdótica, dijo: no, ya no más razones, ustedes por favor escriban algo y vamos poniendo esto en blanco y negro. Pensamos que la persona que podía firmar de primero era Carlos Pizarro, y después de las 10 de la noche, un miércoles, el 25 de abril, recogí su firma diciendo que sí coincidía con esos parámetros, y antes de 10 horas fue asesinado en un avión. Luego entramos en conversación con Antonio Navarro. El 1 de mayo estuvimos reunidos bastante largo también con el presidente Gaviria, logramos un consenso, y el 3 de mayo por la mañana nos fuimos para la presidencia de la República. Sesionaba el Sanedrín antes del Consejo de Ministros de esa tarde. Se estaba tomando la determinación de si se iba a expedir un decreto de estado de sitio o no. Le hacíamos llegar papelitos con las secretarias, con los asesores, sobre todo a Manuel José Cepeda. Logré alcanzar al ministro Horacio Serpa entrando, entonces le iba contando las conversaciones con los distintos candidatos a la presidencia de la República. Días previos habíamos llegado con un dato confidencial a una sesión en la que se iban a reunir exclusivamente los candidatos a la presidencia, los delegados de los candidatos a la presidencia, Samper por Gaviria, Navarro por Pizarro, Fernández de Soto por Lloreda, Marín Bernal por Álvaro Gómez. Le llegamos al club, el GON Club de la 82 de sorpresa, les contamos cuál era la iniciativa, digamos, presionando un poco el acercamiento entre los candidatos. Les íbamos contando a Manuel José, al gobierno, al presidente, con papelitos esa mañana, y al mediodía, cuando terminó la sesión, Manuel José dijo que efectivamente esa tarde iba a haber Consejo de Ministros, y por ahí en el archivo que tuvimos a la vista el año pasado está nuestro comunicado dirigido a la Presidencia de la República, expresando nuestro alborozo, nuestra felicidad el 3 de mayo por la expedición de ese decreto. Luego vino una conversación con las FARC. Nosotros habíamos estado a punto de ir a Casa Verde con Camilo Ospina antes de la séptima papeleta. Ese encuentro finalmente propuse que se cancelara porque preferíamos producir un hecho todavía. Nosotros queríamos que las FARC dejaran las armas para venir a la constituyente, pero pensamos que era mejor producir el hecho completamente cívico de la séptima papeleta, y luego ya con los millones de votos, por decirlo de alguna manera, entre el bolsillo, sí dialogar con las FARC. Después del 11 de marzo, desde la oficina del consejero Rafael Pardo, tuvimos una conversación con Jacobo Arenas, transcribimos esa entrevista y la llevamos a la Corte Suprema de Justicia como argumento de coadyuvancia de la constitucionalidad del decreto 927, y estuvimos luego, como nos lo recordaba mi decana, el jueves 24 de mayo, en la noche, a las afueras de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, que estaban provisionalmente en la séptima, cerca del Hotel de Kendama, hasta largo rato,
haciendo una velatón, se llamaría hoy, esperando la decisión cuando efectivamente la anunciaron con la constitucionalidad, y esa noche, digamos que se derrumbamos y con la ayuda de la Corte, que aceptó, digamos, nuestra interpretación, que aceptó y reconoció el hecho de la séptima papeleta como revolucionario en lo jurídico y en lo político, que abrió las puertas para que se nos permitiera oficialmente votar el siguiente domingo 30 de mayo. Una anécdota antes de terminar, adicional. Esa sentencia del 9 de junio de 1987, doctor José Gregorio, en relación con el alcance de la soberanía nacional y de los hechos constituyentes, me sirvió mucho el miércoles 28 de febrero de 1990. El miércoles 28 de febrero de 1990 había un encuentro de campaña en el Salón Boyacá del Congreso Nacional, convocado por Hernando Durán Duzán, el único precandidato liberal que se resistía a la idea de la séptima papeleta. Él decía que podía llegar a haber una constituyente, pero convocada por el propio Congreso, no mediante la séptima papeleta. Ese día nosotros estábamos pendientes de lo que se surtiera allí como conclusiones de ese encuentro de Durán Duzán con la juventud. Era un evento que se llamaba Durán escucha a la juventud. Y de repente nos avisaron que el registrador, Serrano Rueda, nos iba a responder un derecho de petición que habíamos escrito con Marcel Tangarife y otros compañeros, porque nosotros queríamos disolver la duda que nos había planteado fundamentalmente Jaime Castro, porque creía que había un espacio para que se interpretase que incluir la séptima papeleta podría generar una suerte de nulidad respecto del resto de votos. Nosotros teníamos nuestra interpretación del Código Electoral, yo se la había consultado a Alberto de la Calle, se la expliqué a Jaime Castro decía que coincidía, pero que él prefería que se lo dijera el registrador, no fuera que él apoyara la séptima papeleta y luego le anularan los votos de su consulta popular. Entonces hicimos un derecho de petición, íbamos a ir a convencer a los duranistas de que le pidieran a su candidato apoyar la séptima papeleta, y nos avisan, está la respuesta del registrador. Entonces nos fuimos con mi decana y otros compañeros, dejamos a Camilo Ramírez cuidando en el Congreso de los Jóvenes Duranistas, y nos fuimos a recibir, y la respuesta, aunque no fue que no era tanto que si se podía contar o no, sino si no anulaba los votos, la inclusión de la séptima papeleta. Entonces la noticia era efectivamente la inclusión de la séptima papeleta. Nos dan una respuesta el miércoles 28 de febrero, dice, no anula los demás votos. Entonces, como eso nos servía para contárselo y disipar dudas, salimos de ahí al tiempo, al espectador, para difundir esa noticia. Cuando volví al Capitolio a ver qué estaba pasando con los duranistas, ya Camilo Ramírez se había cansado y había abandonado. Estaban las conclusiones y pude intervenir, pedirle la palabra al doctor Durán Duzán e intervenir. Estaba el doctor Durán Duzán con sus directivos de campaña, con Andrés González, etcétera, y me permitió hablar y pude allí citar la sentencia que trabajó el doctor José Gregorio Hernández, la del 9 de junio de 1987, para rebatir su argumento en relación con no apoyar la séptima papeleta. Y los jóvenes esa noche prefirieron quedarse con los de la séptima papeleta más que con el doctor Durán Duzán, para respaldar lo que hoy estamos celebrando. 90%, no el 70%, no el 80%, el 90% de los colombianos tenemos por fin un acuerdo. Ese es el tamaño del logro, y más allá del texto, lo que tenemos por fin es una constitución conquistada, no impuesta, un acuerdo con unos nuevos principios, y ahora por fin la Constitución dice lo que la Constitución dice, lo dice con la voz de todos. Muy importante esa recopilación, doctor Ortiz, y vemos que nos acompaña el doctor Marcel Tangarife. Un cordial saludo, esperamos que nos pueda acompañar en tertulias posteriores para que nos ilustre también con su experiencia.
Y voy a hacerles una breve pregunta, ya llevamos 1 hora y media, esto se ha pasado rapidísimo, estas experiencias han sido fundamentales, pero les comento que en las inscripciones que tuvimos para esta tertulia, más del 90% de los asistentes son personas que no habían nacido en la época en que ustedes han comentado estos hechos. Entonces, es importante un mensaje para ellos. Yo quiero escuchar a cada uno de ustedes con un mensaje desde esa experiencia y el año pasado que tuvimos, ahora que estamos pasando por esta pandemia que esperamos podamos superar rápidamente. Una vez podamos superar, hay muchos reclamos de la juventud y los tuvimos el año pasado. Un mensaje para la juventud hoy en día con respecto a ese momento y lo que hoy puede ser una revolución como la que ustedes plantearon desde cada uno de sus roles en 1990. Entonces, doctora Monroy, hoy, 30 años después, en su posición como abogada destacada, como una decana, profesora, ¿qué mensaje le puede enviar usted a estos jóvenes hoy que en su mayoría nos acompañan y teniendo en cuenta esta remembranza de esa gran revolución de la Constitución del 1991? Yo trataría de ser breve, diría varias cosas. La primera es que nunca crean que algo es imposible. Si nosotros hubiéramos creído que era imposible la tarea que acometimos, pues no se hubiera llegado a nada. Parecía imposible de sobrepasar los obstáculos, pero los sobrepasamos. De manera que mi primer mensaje a los jóvenes es nunca crean que un ideal, que un interés en cambiar para mejorar es muy difícil, es muy complicado, tiene muchos obstáculos, no se va a poder. No, hay que poder, y eso es una cosa que solo pueden lograr, a mi manera de ver, los jóvenes. Segunda cosa que quiero decir es, la forma es importante. No basta protestar. Yo creo que es, como dijo Oscar, y lo recojo y lo destaco, lo importante es proponer, no es simplemente salir a protestar y las marchas y la cosa, eso pues está muy bien, pero si no hay un contenido real, estudiado y concreto, pues las marchas y las protestas pueden caer en el vacío y no llegar a donde tiene que llegar el interés de cambio. Entonces, ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje es, no se dejen intimidar porque la gente, digamos, entre comillas, importante, que está en el Estado, no les pare bolas. Hagan que les pare bolas. La forma de hacerlo fue lo que hicieron los estudiantes de la séptima papeleta. Se tomaron su papel muy en serio y lograron que los tomaran en serio y los respetaran. Eso tiene mucho que ver con la forma en que se expresaron. La forma fue totalmente, digamos, comedida, decente, estudiada, profunda, y eso fue una cosa que le llegó a los políticos, digamos, a la gente que en un momento dado era como el enemigo natural de este movimiento, finalmente les llegó. Y yo creo que fue por eso, porque fue un movimiento que fue respetuoso, propositivo, profundo y sin temor del cambio. Ese sería mi mensaje. Gracias, doctora Monroy. Doctor José Gregorio Hernández. Bueno, doctor Boada, yo creo que lo que ha dicho la doctora Marcela lo comparto íntegramente como mensaje para los estudiantes, la mayoría de los cuales, como usted dice, no habían nacido cuando todo esto ocurrió en el país. Yo quisiera manifestarles a ellos, si el doctor Oscar Ortiz, si el doctor Fernando Carrillo Flores, que también participó activísimamente en todo este proceso, ya era profesor, pero él estaba muy recién egresado de la universidad, él había sido mi alumno, o el doctor Manuel José Cepeda, o la doctora Marcela, si no hubieran sido personas estudiosas, si no hubieran entrado a considerar lo que realmente ocurría, pero a la luz de unos conocimientos jurídicos. Y mirando la historia, que hoy por hoy como que se desprecia en algunas facultades de derecho, no se mira la historia colombiana, no se mira la historia universal, como que se deja al lado
yo a veces me encuentro con mis estudiantes y les pregunto sobre algunos acontecimientos, inclusive recientes, y veo que hay algunos que no tienen esa tendencia al estudio, inclusive por fuera de la obligación que se tiene con la universidad o con el profesor específico. El estudiante de hoy tiene que participar, y para participar tiene previamente que estudiar, tiene que conocer. Eso que nos dice el doctor Oscar, allá en la reunión con el candidato Durán Duzán, es porque él estaba estudiando la jurisprudencia. ¿Qué había dicho la Corte Suprema de Justicia? Y en ese momento, debemos decirlo, había alguna censura, alguna crítica contra la Corte Suprema de Justicia por esa sentencia de 1987, porque decían que la Corte Suprema de Justicia había estado especulando, decían algunos, que había estado especulando con teorías. Bueno, el doctor Oscar, como sus compañeros, como la doctora Marcela, como el doctor Carrillo, como el doctor Manuel José Cepeda, se aplicaron a estudiar, y fue por eso que pudieron sacar adelante la séptima papeleta, que fue sin duda, como hemos dicho, el origen político, en el buen sentido de la palabra, de este proceso. Yo recuerdo que siendo vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda por esos días, el doctor Álvaro Gómez me preguntó, me formuló la pregunta en los siguientes términos: ¿usted qué opina de reformar la Constitución por papeleta? Y entonces a los estudiantes, bueno, yo le contesté que estaba totalmente de acuerdo, yo estaba completamente identificado con el movimiento de la séptima papeleta y con los estudiantes del movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, y obviamente le dije que yo estaba totalmente identificado con eso, y el doctor Gómez también estuvo. Pero les quiero decir, porque algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué séptima papeleta? No sé si lo hemos dicho antes, pero vale la pena decir, como lo recordaban Manuel José y Oscar, no había en ese momento los tarjetones, sino las papeletas. Se votaba con las papeletas, en donde había unas listas, por ejemplo, para los cuerpos colegiados, elaboradas por los partidos políticos, y había unos pregoneros y pregoneras, especialmente pregoneras muy lindas, en las proximidades de los centros de votación, y le entregaban al posible votante la papeleta correspondiente, y bueno, cada cual escogía la papeleta que le gustaba. Entonces había una para Senado de la República, una para Cámara de Representantes, otra para diputados a las asambleas departamentales en los respectivos departamentos, otra para concejales en los municipios, otra para alcaldes. No había elección de gobernadores y había una consulta interna del Partido Liberal para escoger al candidato. Eso para las elecciones del 11 de marzo, en donde se sugería, fuera de esas 6 papeletas, una séptima. Lo que yo admiro en los estudiantes del momento es su tenacidad, es su capacidad de convicción, es la voluntad de participar y de hacer participar a otros, pero mediante las ideas. Eso es muy importante. Y la organización, desde luego, en lo cual tuvieron importantísima participación las universidades, el Rosario, la Javeriana, los Andes, el Externado. Las universidades vieron, sus directivas, vieron con buenos ojos esto. Y desde luego que la Universidad del Rosario muy especialmente me consta de manera directa. El mensaje es ese: estudio, participación, liderazgo, que lo tienen que ejercer los estudiantes, y organización. Gracias, doctor Hernández. Doctor Manuel José Cepeda. Muchas gracias. No, comparto lo que ha dicho la doctora Marcela, lo que ha dicho el doctor José Gregorio. Yo agregaría solo lo siguiente, digamos, ha habido movimientos estudiantiles transformadores en diferentes etapas de la historia de Colombia y del mundo.
en mayo del 68 en Francia, por ejemplo, hubo un movimiento estudiantil, se llama el movimiento de mayo del 68 en Francia, muy importante, y allí uno de los eslogans, que eran eslogans muy bellos, recoge un poco lo que dijo la doctora Marcela. Los estudiantes dijeron: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso es fundamental, porque cuando uno ya es mayor, como somos los que estamos acá hablando, el realismo le impide soñar y la experiencia le limita el horizonte de posibles. En cambio, cuando uno es joven, como un estudiante, uno no solo sueña, sino que no aprecia ciertos límites y entonces puede pedir lo imposible. Cuando un estudiante no hace eso, deja de ser realista en cuanto a lo que es su condición, su poder de influencia y de transformación. Y ahí viene el segundo mensaje que recoge un poco lo que dice el doctor José Gregorio. Todo lo que, en ese momento todos éramos muy jóvenes, todos, independientemente si éramos estudiantes, profesores, trabajábamos con el gobierno, decanos, lo que fuera, éramos todos jóvenes, pero considerábamos que había que ser juicioso, había que estudiar, Claro, como lo dijo el doctor José Gregorio. Y ahí yo resaltaría lo siguiente, es: las ideas tienen poder. A veces nos quedamos en el poder de un puesto, el poder de un cargo, el poder de una alianza, el poder de una jugada política. Todo eso es importante, sin duda, para un gobierno. Pero no hay que olvidar que el mayor poder está en las ideas. Y uno como joven puede tener muchas ideas. Ideas poderosas, ideas transformadoras. Y eso fue lo que ocurrió con este movimiento de la séptima papeleta, que luego llevó a todo lo que hemos descrito. Tercer mensaje importante: a veces es mejor obrar con una prioridad. Muchos movimientos estudiantiles, movimientos de protesta, manejan la diversidad sumando una cantidad de propuestas, iniciativas, peticiones, protestas. Se entiende, eso ocurre políticamente, es normal, no lo voy a descalificar, es entendible. Pero es fundamental para producir impacto desde la base tener una prioridad, un mensaje claro. Y eso fue lo que ocurrió en el movimiento de la séptima papeleta. Había un mensaje: vamos a hacer una transformación por vía de una asamblea constitucional o constituyente, según el nombre que le pusiera, y vamos a cambiar a Colombia. Todavía podemos salvar a Colombia. Era un mensaje concreto, preciso. Uno, había diversidad, había muchas posiciones. Ya en otra oportunidad se podrá discutir lo diverso que era el movimiento y esa era su riqueza. Pero esa diversidad no se manejó sumando peticiones, sino confluyendo en un mensaje claro que tenía una fuerza transformadora. Y eso es muy, muy importante. Y finalmente, para terminar, es un mensaje un poco, no sé si será un poco rebelde, pero no crean que los que gobiernan saben lo que hay que hacer. Eso no es cierto. Los que gobiernan tienen 1000 problemas, 1000 opciones, 1000 dificultades, no saben cómo manejar un tema. Y bueno, eso lo estamos viviendo ahorita en el coronavirus. Vemos cómo actúan gobiernos importantísimos en muchos países del mundo y dicen: uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces, como jóvenes, no crean que los que gobiernan saben lo que hay que hacer. Respétenlos. Sean constructivos, propositivos, como se ha dicho, pero también valoren lo que pueden aportar. No deleguen en los que gobiernan lo que hay que hacer necesariamente. Entiendan que con su participación y sus ideas aportan muchísimo y le dan luces a los que gobiernan. Gracias, doctor Cepeda.
Doctor Ortiz. Yo diría que así se hizo la revolución de la séptima papeleta. La séptima papeleta tiene ese nombre por las razones que nos acaba de recordar el doctor José Gregorio, pero quien la bautizó así fue Sergio Ocampo, un periodista político del periódico El Tiempo, que cubría y un día, cubriendo nuestra iniciativa, hizo un artículo que tituló es la séptima papeleta, y ese nombre pegó y así se quedó para la historia, porque el nombre original era El Voto por Colombia, así era la séptima papeleta. Esta es una del millón original de las impresas en el Tiempo. Y el nombre de Todavía Podemos Salvar a Colombia es de autoría de mi decana, Marcela Monroy, del comunicado del 22 de octubre del 89. Eso fue, no era un nombre para nosotros, era una consigna, pero luego esa consigna nos la atribuyeron como nombre para el movimiento estudiantil. Sí, nosotros hicimos una convocatoria con perseverancia. En varios momentos pensamos que de pronto al otro día ya no nos íbamos a reunir, pero desde el primer momento, incluso para la sola marcha, tuvimos siempre la convicción de actuar en derecho. Y por eso hicimos una revolución al derecho y en derecho, actuando pacíficamente, proponiendo en vez de exigir, acatando las decisiones judiciales, convocando alrededor de propuestas concretas, de valores específicos, obrando siempre con coherencia interna entre, no solamente argumental en el juicio de las proposiciones y de las ideas, sino también buscando una coherencia entre el actuar y el propósito. Era una estrategia jurídica, política y de comunicaciones. Y creo que lo que nos dio solidez no fue solamente, digamos, el rigor jurídico de los argumentos y políticos, sino que buscamos todo el tiempo que hubiera una coherencia entre las ideas y las acciones, y con una convicción democrática y con unos valores muy concretos de proposición de responsabilidad. Nosotros por eso nunca desde el primer momento salimos a hacer una marcha, por eso la marcha se llama del silencio, porque dijimos en medio de esta algarabía de ametralladoras, de bombas, de homicidios de jueces, de policías, de sindicalistas, de campesinos, donde unas organizaciones, unas a nombre de la inseguridad, otras a nombre de la injusticia social, con los mismos métodos nos querían imponer sus designios. Y nosotros nos rebelamos y dijimos, ni violentos ni corruptos vamos a aceptar y los vamos a combatir dentro de la democracia. Nosotros ya los habíamos visto fracasar en el propósito de doblegar la voluntad de millones de ciudadanos. No nos dejamos imponer su voluntad ni del narcoterrorismo propiamente dicho, ni de sus corruptos aliados de la guerrilla o de los paramilitares. Lo tuvimos siempre claro, queríamos que ellos soltaran las armas, hacer un acuerdo entre todos los colombianos y construir un nuevo libreto donde el protagonista sea el ser humano y el más poderoso, el ciudadano. Y en esa medida hemos venido desarrollando ese libreto que pactamos entre todos y por eso seguimos creyendo que es nuestra responsabilidad que ese pacto, ese sueño colectivo no se quede escrito. Y no se queda escrito si actuamos como ciudadanos. Muchas gracias por ese mensaje. ¿Nos puede volver a mostrar la papeleta, doctor Ortiz? Exacto. Muy bien, esa es la original tal cual como fue. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ya después de 2 horas de amable tertulia, llega el momento de despedirnos y agradecerlos a todos ustedes, especialmente a nuestros participantes. Hay algunas preguntas
que no quiero transmitírselas porque nos anticipan a temas que seguramente vamos a tratar en otras de las tertulias y tienen que ver directamente ya con la convocatoria de la Asamblea Constituyente y en efecto los temas que trató la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el Colegio de Abogados ha querido hacer primero una tertulia el próximo 9 de octubre en donde los esperamos que puedan participar todos ustedes, tanto los conferencistas como los asistentes, y posteriormente, en la medida en que ya se instala la Asamblea Nacional Constituyente, poder tener también a constituyentes para que nos hablen ya propiamente del desarrollo de la Asamblea, del escenario donde se desarrolló, de las comisiones que se adelantaron, etcétera. Entonces, en ese momento vamos a tener oportunidad para preguntar también sobre todo ese proceso y determinar todos esos temas que finalmente quedaron plasmados en nuestra constitución, cómo fueron los debates. Si bien hoy nosotros podemos leer las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, que están en la página del Colegio de Abogados, no, y en las bibliotecas no tenemos noticia de primera mano, como sí muchos de ustedes que participaron también en la Asamblea Nacional Constituyente y que nos pueden dar noticia de ello. De manera que les agradecemos muchísimo, les invitamos a que nos llenen una encuesta que está en el chat, ahí ya Juliana la ha propuesto dentro del chat de nuestro evento, y los invitamos también a que accedan a todos nuestros eventos y les voy a proponer una invitación también para que el día de pasado mañana, el día viernes, vamos a tener a las 4:30 de la tarde una tertulia ya muy internacional con internacionalistas de distintas nacionalidades. Nos van a acompañar con trasnochada incorporada desde Portugal la doctora Patricia Galbao, la doctora Laura Alicia Camarillo desde México, Andrés Rousset desde Argentina, con la moderación del doctor Ricardo Abello Galvis, nuestro expresidente del Colegio de Abogados. Y también vamos a tener un seminario en materia de derecho de familia, saliéndonos un poquito del tema propiamente del COVID y concentrándonos en temas de derecho de familia, en un seminario de actualización en materia de derecho de familia, infancia y adolescencia. Se tratarán también temas que han salido de esta pandemia y que son propios en el marco de la familia, en el derecho de familia, el próximo 2, 3 y 4 de junio, para que se inscriban. La publicidad está disponible en nuestras redes sociales del Colegio de Abogados Rosaristas. Doctora Marcela Monroy, doctor Manuel José Cepeda, doctor José Gregorio Hernández y doctor Óscar Ortiz. Ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes, estas historias que ustedes nos han contado de personas que vivieron la historia y ese mensaje importante para la juventud que nos acompaña hoy. Muchas, muchas gracias de nuevo por su compañía, por sus ilustraciones. Grandes saludos a los magistrados y exmagistrados que nos acompañan como asistentes a esta tertulia. También a la presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, a la doctora Anita Giacomé, que también la vemos allí presente. Muchas gracias por su asistencia. Les deseamos una buena noche y los invitamos a nuestras próximas tertulias. Muy agradecidos, muy amables y buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor Chao. Cepeda. Gracias. Doctor Oscar. Chao, doctor gracias. Marcelo. Chao. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Doctor José Gregorio y doctor Boada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Aprovechamos para agradecerle a Juliana, que nos ayudó detrás de cámaras con la A la doctora coordinación de Juliana, todo esto. desde luego, muy importante su ayuda y sin eso no pudiéramos hacer nada. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Vamos a dejar abierta la Gracias emisión. a todos. Gracias, Juliana. Vamos a dejar abierta la emisión para que ustedes puedan llenar la encuesta, copien el vínculo que está en el chat y nos digan qué opinan del evento y adicionalmente qué eventos quieren ustedes que se realicen por parte del Colegio de Abogados Rosaristas. Muchísimas gracias. Doctor Oscar. Muchas gracias, Juliana y doctor Boada. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.
Saludo Que especial al termine. doctor Eric Fernando Aristizábal, que nos acompaña en este momento, doctor. Y aún los que quedan, al doctor Leonardo Leal, Diego Luna, la Oscar, doctora muchas Gina, gracias.